Entre la vida y la muerte a veces solo hay medio depósito de gasolina, un móvil descargado y un giro equivocado en una bifurcación. En las montañas de Oregón, errores tan simples pueden ser fatales. El noroeste del Pacífico, con su belleza hipnótica, cada año pasa factura a quienes subestiman su grandeza. En el invierno de 2006, la temperatura en las montañas de Oregón bajó hasta los 6 degrees Celsius, y las nevadas convirtieron las estrechas carreteras sin asfaltar en trampas traicioneras. El asfalto dio paso a un barro nevado, y la cobertura móvil desapareció entre los altos pinos y los escarpados acantilados. Aquí, en estas montañas, donde la niebla oculta los precipicios y las ventiscas cubren las señales, incluso los modernos sistemas de navegación se vuelven inútiles. Los lugareños conservan los recuerdos de las tragedias ocurridas en estas carreteras como parte del folclore de la región. En 1994, DeWitt Finley, un vendedor de autocaravanas de Montana, se convirtió en una de las historias que los guardabosques cuentan a los turistas como advertencia. Su coche, atrapado en la nieve en Bear Camp Road, fue encontrado meses después de su desaparición, pero para entonces el hambre y el agotamiento ya habían hecho mella. Hay lugares donde la línea entre la aventura y la catástrofe es más fina que el filo de una navaja. Para la familia Kim, esa línea se trazó en algún lugar entre el desvío de la carretera principal y los primeros copos de nieve que cayeron sobre el parabrisas de su coche. Lo que comenzó como un simple regreso a casa, pronto se convertiría en una historia que cambiaría para siempre las normas de las operaciones de rescate y haría replantearse el valor de la vida humana. James Kim no era un padre de familia común. A sus 35 años ya había construido una carrera impresionante en el sector tecnológico, convirtiéndose en editor senior de Gennett, donde cientos de miles de personas leían sus reseñas sobre reproductores MP3 y dispositivos de audio digital. Sus videopodcasts y su sección Lab Rats convirtieron las serias reseñas técnicas en un programa apasionante. Sus compañeros lo apreciaban no solo por su profesionalidad, sino también por su entusiasmo inagotable, una cualidad que también aportaba a su vida familiar. Su esposa, Katie, de 30 años, propietaria de 2 exitosas boutiques en San Francisco, era la compañera ideal, una persona creativa y emprendedora, con un gusto refinado y un espíritu empresarial. Creció en las duras condiciones de Nuevo México, lo que más tarde resultaría ser un factor crucial para su supervivencia. Sus hijas, Penélope, de 4 años, de ojos vivos y carácter inquieto, y Sabine, de 7 meses, que apenas empezaba a descubrir el mundo, eran el centro de su universo. Para James y Katie, los niños no eran un obstáculo para la aventura. Los llevaban consigo a todas partes, desde viajes por la costa hasta excursiones por la montaña. En otoño de 2006, la familia Kim se encontraba en un momento de cambios. James y Katie estaban pensando seriamente en mudarse de San Francisco a Seattle o Portland, lugares con un ritmo de vida más tranquilo y más vegetación, ideales para criar a sus hijas. El viaje a Seattle para el Día de Acción de Gracias no fue solo una visita familiar, sino también una exploración. Estaban echando un vistazo a la ciudad como posible nuevo hogar. La cena festiva en familia, los paseos por las calles empapadas de lluvia de Seattle, las conversaciones sobre oportunidades de negocio y trabajo. Todo ello les llenó de entusiasmo antes de regresar a casa. Pasaron unos días felices, disfrutando de la compañía, haciendo planes para el futuro y sin sospechar que el viaje de vuelta cambiaría sus vidas para siempre. El viernes 24 de noviembre de 2006, la familia Kim emprendió el viaje de vuelta a casa desde Seattle. La ruta incluía una parada en Portland, donde Katie tenía previsto reunirse con una amiga para almorzar. Este encuentro influyó en los acontecimientos posteriores. Después de él, la familia decidió no viajar todo el día hasta San Francisco, sino dividir el trayecto en 2 partes y pasar la noche en un lugar pintoresco. Los esposos desplegaron un mapa de papel Rand McNally, algo habitual en 2006, cuando los navegadores GPS
aún no eran parte indispensable de todos los automóviles. En el mapa vieron el Tutu'tun Lodge, en la costa de Oregón, cerca de Gold Beach, un lugar ideal para pasar la noche, situado aproximadamente a mitad de camino entre Portland y San Francisco. Katie llamó al lodge y reservó una habitación. Terry Stone, que tomó la reserva, estaba un poco preocupada por la llegada tardía de una familia con niños pequeños, pero James estaba decidido a alojarse allí. La familia salió de Portland a media tarde y se dirigió hacia el sur. Alrededor de las 9 de la noche, pararon a cenar en el restaurante Denny's de la ciudad de Roseburg. Cansados tras un largo día, con 2 niños pequeños, estudiaron el mapa para determinar la mejor ruta hacia el Tutu'tun Lodge. Según su plan, les quedaban aproximadamente 2 horas y media de viaje hasta el albergue. Al salir del restaurante, debían girar por la autopista 42, que conduce a la costa. Pero en la oscuridad, cansados por el viaje, se pasaron el desvío. Al darse cuenta del error, se detuvieron para volver a estudiar el mapa. El mapa mostraba una ruta alternativa, una carretera llamada Bear Camp Road, que también conducía a la costa. Sobre el papel, parecía una opción bastante aceptable. Pero lo que el mapa no mostraba era de vital importancia. Bear Camp Road era una carretera estrecha y sinuosa, sin mantenimiento en invierno, con abruptos acantilados sin barreras y una altura de 1200 metros. Ninguno de los Kim sabía que esta carretera, aparentemente normal, tenía una reputación siniestra entre los lugareños. No sabían nada de DeWitt Finley, cuyo destino podría haberles servido de advertencia. Simplemente confiaron en el mapa y tomaron la carretera que prometía el camino más corto hacia su destino. Los primeros kilómetros de Bear Camp Road no presagiaban ningún peligro. La carretera, estrecha pero asfaltada, se adentraba en las montañas. Sin embargo, a medida que ganaban altura, la situación cambiaba rápidamente. La nieve, que había comenzado a caer, empeoraba notablemente la visibilidad, y la temperatura bajaba con cada 100 metros de ascenso. A unas 2 horas en coche del restaurante, James se dio cuenta de que se habían desviado. En el poste 12, donde la carretera principal de Bear Camp gira, y parece una carretera secundaria, y la carretera que se desvía parece la principal, tomaron una decisión fatal. Quizás debido a la nevada, al cansancio o simplemente a la engañosa configuración del cruce, James giró por un estrecho camino forestal en lugar de seguir la carretera principal. Esta decisión, tomada en una fracción de segundo, fue un punto de inflexión. La carretera no solo era intransitable en invierno, sino que estaba abandonada durante la temporada fría. La entrada debía estar bloqueada con una barrera, pero por alguna razón no había ninguna. Nada impidió a los Kim girar allí. La carretera se hacía cada vez más difícil de transitar. La nieve se acumulaba, los surcos se hacían más profundos, y los obstáculos en forma de ramas y piedras eran cada vez más frecuentes. James conducía con la máxima precaución, agarrado al volante, con los limpiaparabrisas a toda potencia. A veces, la carretera estaba tan bloqueada que tenía que parar y salir para despejar el camino. Katie intentó llamar al 911, pero no había señal. Al darse cuenta de la desesperada situación, le dijo a James que tenían que dar la vuelta y regresar por donde habían venido. Él accedió y durante varias horas, James condujo marcha atrás por una carretera estrecha y sinuosa con precipicios a un lado. Esta maniobra requería una concentración increíble, sobre todo con la visibilidad limitada en un terreno desconocido. Finalmente, regresaron a la bifurcación que habían visto horas atrás y decidieron que era demasiado peligroso continuar. Además, James estaba agotado y pensó que era mejor pasar la noche allí y evaluar la situación por la mañana. Al despertarse a la mañana siguiente, el 26 de noviembre, la familia Kim se encontró en una bifurcación de 3 caminos. Estudiaron el mapa para intentar determinar su ubicación. Tenían 2 opciones: volver por el mismo camino peligroso que habían recorrido el día anterior, o intentar girar a la izquierda y bajar la montaña. La carretera de la izquierda parecía más ancha que las que habían tomado.
pero no había ninguna señal. Al final, decidieron quedarse donde estaban, pensando que estar en la bifurcación aumentaría las posibilidades de ser descubiertos. La situación se estaba volviendo grave. La familia Kim estaba atrapada entre montañas, cañones remotos y caminos forestales que no llevaban a ninguna parte. Habían visto una quitanieves a la entrada de Bear Camp Road y esperaban que pasara regularmente para despejar la carretera. Pero la máquina no apareció ni el primer día ni el segundo. La temperatura bajaba, las reservas de comida se agotaban y 4 pares de ojos miraban cada vez más a menudo no a la carretera, sino al cielo. Un cielo infinito, vacío e indiferente, de donde podía llegar el rescate. Pero el cielo permanecía en silencio. En ese silencio solo quedaban 4 corazones que latían con fuerza y una decisión que pronto habría que tomar. Durante los primeros días de estar atrapados, la familia Kim racionó estrictamente sus recursos. El motor solo se encendía durante breves periodos de tiempo para calentar el habitáculo, convirtiendo la gasolina en un recurso muy valioso. La temperatura exterior bajaba regularmente hasta los 6 de Grapacati, penetrando por las rendijas de las puertas y ventanas y obligando a toda la familia a acurrucarse para mantenerse calientes. Las reservas de comida se convirtieron rápidamente en un problema crítico. El equipo inicial, unos cuantos paquetes de aperitivos, comida para bebés para Sabine, un par de paquetes de copos de arroz y botellas de agua, estaba calculado para un máximo de 1 o 2 días de viaje normal. El 28 de noviembre los alimentos comenzaron a agotarse y Katia tomó una decisión que más tarde salvaría la vida de sus hijas. Reanudó la lactancia materna no solo para Sabina, de 7 meses, sino también para Penélope, de 4 años, que hacía tiempo que había dejado de mamar. Cada mañana, James inspeccionaba los alrededores en busca de señales de la carretera bajo la incesante nevada. La pareja intentaba llamar al 911 todos los días, pero en el cañón montañoso no había señal de telefonía móvil. Fuera de la ventana solo se veía un espacio blanco y silencioso, sin el menor indicio de civilización. Al final de la semana, la tensión psicológica iba en aumento, pero por el bien de los niños, la pareja mantenía una aparente calma. Jugaban con Penélope, cantaban canciones, contaban historias, hacían todo lo posible para aliviar la opresiva atmósfera de aislamiento. La carrocería metálica de la minifurgoneta se convirtió en una pequeña isla de vida en medio del desierto invernal, donde cada sonido del exterior se percibía como un posible rescate, pero siempre resultaba ser solo un juego de la naturaleza. Cada día cambiaba la expresión del rostro de James. Normalmente optimista y enérgico, se volvía cada vez más concentrado y taciturno. A la tenue luz de la linterna estudiaba el mapa, evidentemente meditando alguna decisión importante, pero sin compartir sus pensamientos con Katia. El 7º día de su estancia, el 3 de diciembre, se produjo un acontecimiento crítico. Se acabó la gasolina. Las últimas gotas de combustible se quemaron en el motor, y con ellas desapareció la principal fuente de calor. La minifurgoneta, que les servía de refugio, se convirtió en una caja de metal helada. James decidió utilizar un neumático para hacer una hoguera de señales. Tras desmontar la rueda con un esfuerzo increíble, encendió en la nieve un humo negro y denso, señal universal de socorro. Debilitado por el hambre y el frío, mantuvo metódicamente el fuego, echando ramas y materiales combustibles del coche. Katie observaba desde la ventana cómo él, cubierto de hollín, luchaba porque la señal se elevara por encima de las copas de los árboles. Una breve esperanza surgió cuando un pequeño avión sobrevoló sus cabezas. La silueta de su fuselaje parecía tan cercana que el humo de la hoguera seguramente era visible. James hacía señales desesperadas, mientras que Katie, en el coche, abrazaba a las niñas y les susurraba palabras de esperanza. Sin embargo, la aeronave pasó por encima de ellos y desapareció tras las montañas sin cambiar de rumbo. No los vieron. Ese momento fue un punto de inflexión psicológico. La columna de humo negro, la última esperanza de un rescate pasivo, se disipó en el aire junto con la fe en que los encontrarían allí, esperando en el coche. Por la noche,
Cuando las niñas se durmieron, James y Katie tuvieron la conversación más difícil de su matrimonio. A la tenue luz de la linterna, James estudió el mapa, marcando su ubicación aproximada y trazando una línea hasta el pueblo más cercano, Gallis. Según sus cálculos, la distancia era de solo 6 kilómetros a pie. 6 kilómetros a través del bosque invernal, hasta el lugar donde había gente, teléfonos y ayuda. «Si no voy, moriremos todos aquí», dijo mirando a sus hijas dormidas. Katie se opuso, temiendo dejarlo solo en una tormenta de nieve, sin ropa adecuada, comida ni comunicación. Pero en el fondo sabía que la alternativa era la lenta agonía de toda la familia en un coche helado. La noche que se avecinaba se convirtió en una hora de decisiones difíciles. James se iría al amanecer, llevándose consigo una mochila, un mapa y un poco de agua. Encontraría ayuda y volvería por su familia. Era su única oportunidad. La pareja discutió los detalles. ¿Qué hacer si él no regresaba a una hora determinada? ¿Cuánto tiempo esperar? ¿Qué medidas tomar? Algunas cosas quedaron sin decir. Eran demasiado aterradoras para pronunciarlas. A primera hora de la mañana del 2 de diciembre de 2006, a las 07:45, James salió del coche y prometió volver antes del atardecer. Llevaba zapatillas de tenis, el peor calzado para una excursión invernal, una chaqueta ligera y vaqueros. Lo único útil que llevaba era una mochila con un mapa, un mechero y una botella de agua. Este equipamiento, totalmente inadecuado para las condiciones de las montañas en invierno, selló su destino. Para Katia comenzó un periodo de angustiosa espera. Cada minuto se alargaba eternamente, mientras intentaba entretener a las niñas con juegos y cuentos, pero su mirada volvía constantemente al reloj y a la ventana. Sin el motor en marcha, el coche se convirtió en un glaciar, y Katia tuvo que obligar a sus hijas a moverse y hacer ejercicios sencillos para generar al menos un poco de calor. Las 13 horas, la hora a la que James había prometido volver, llegaron y pasaron, pero él no apareció. Katie salió del coche, miró hacia el bosque y gritó su nombre, pero el eco del vacío fue la única respuesta. La terrible verdad comenzó a penetrar en su mente. James se había perdido, o, lo que era peor, no había podido soportar el frío. Las posibilidades de sobrevivir una noche en el bosque, con temperaturas bajo cero, sin refugio ni ropa de abrigo, eran mínimas. La oscuridad se cernía fuera de la ventana y no había comunicación con el mundo exterior. Según los cálculos de Katie, debían regresar a San Francisco el 27 de noviembre. Ahora era 3 de diciembre, y parecía increíble que nadie los estuviera buscando. El 4 de diciembre, consciente de la desesperada situación, Katia tomó una difícil decisión. James no había vuelto, así que tendría que actuar por su cuenta. Vistió a los niños con toda la ropa que tenía, cogió un mínimo de agua y lo más necesario, incluyendo un paraguas rosa, que destacaba mucho y podía llamar la atención desde el aire, y un espejo de un neceser para hacer señales. Los primeros pasos en la nieve profunda le costaron mucho a Katia, sobre todo con Sabine en brazos y Penélope, a la que prácticamente tenía que llevar a cuestas. Tras avanzar unos cientos de metros, se dio cuenta de que en esas condiciones no sobrevivirían. En ese momento crítico ocurrió lo que más tarde llamarían un milagro. Katy oyó un sonido mecánico que destacaba entre los ruidos naturales del bosque, el ruido del motor de un helicóptero. Un helicóptero pasó sobre las copas de los árboles, y Katy, instintivamente, comenzó a agitar su brillante paraguas, y salió corriendo hacia un espacio relativamente abierto. El helicóptero dio una vuelta, luego otra, y comenzó a descender. Así terminaron los 9 días de aislamiento para Katie y sus hijas. John Raycor, un empresario local y piloto de Central Point, actuando por iniciativa propia, encontró a la familia y avisó por radio a los servicios de rescate. Poco después, Katie, Penélope y Sabine fueron trasladadas al hospital Three Rivers Community Hospital de Grants Pass. En el momento del rescate, Katie pensaba que James ya había llegado a la civilización y había organizado una búsqueda.
Pero la realidad era otra. En lugar de los 6 kilómetros que indicaba el mapa hasta Calais, la distancia real era de más de 24 kilómetros a través de un terreno intransitable. James, tras superar obstáculos increíbles, recorrió más de 25 kilómetros, una distancia fenomenal para una persona en su estado. Siguiendo el curso del río con la esperanza de que lo llevara hasta la civilización, James se adentró en el cañón Big Windy Creek, con sus empinadas laderas. Trepó por rocas resbaladizas, superó obstáculos formados por árboles caídos y cruzó arroyos helados. Cada paso era un acto de fuerza de voluntad, pero siguió adelante, sabiendo que su familia dependía de él. El cuerpo de James Kim fue encontrado el 6 de diciembre al mediodía, flotando en las gélidas aguas del Big Windy Creek. La poliautopsia reveló que la causa de la muerte fue hipotermia y que había fallecido aproximadamente 2 días después de abandonar el coche. Su sacrificio no fue en vano. Fue precisamente la ausencia de James lo que llevó a los rescatistas a ampliar la zona de búsqueda y a utilizar todos los recursos disponibles. Las huellas que dejó en la nieve ayudaron a determinar la ruta de la familia y la ubicación de la minivan. Como dijo Joe Hyatt, jefe del equipo de búsqueda, demostró el enorme amor que sentía por su familia, mientras los acontecimientos en las montañas de Oregón se desarrollaban con trágica inevitabilidad. Fuera del bosque nevado, los mecanismos ocultos de la operación de búsqueda apenas comenzaban a ponerse en marcha. Los compañeros de James en Zenith, preocupados por su ausencia en la oficina, denunciaron su desaparición a la policía de San Francisco el 30 de noviembre de 2006. La gerente de la boutique de Kathy, Charlene Wright, también se puso en contacto con las autoridades al darse cuenta de que su jefa no había regresado a tiempo. La policía de San Francisco descubrió rápidamente que la familia Kim había utilizado una tarjeta de crédito en el restaurante Denny's de Roseville el 25 de noviembre. Esta información reorientó la búsqueda hacia el sur de Oregón, pero la zona inicial de búsqueda seguía siendo enorme e indefinida. Sin datos precisos sobre la ruta de la familia después de la cena, la situación parecía casi desesperada. La coordinadora de la búsqueda del condado, Josephine Sarah Rubrecht, y el ayudante del sheriff Jason Stanton visitaron Bear Camp Road el 1 de diciembre, sabiendo intuitivamente de su reputación como trampa invernal. Sin embargo, sin puntos de referencia claros, fue imposible encontrar rastros de la mini furgoneta. La búsqueda siguió siendo caótica debido a la falta de recursos y a la ausencia de una dirección centralizada. Mientras tanto, Spencer Kim, el padre de James, no podía quedarse de brazos cruzados. Salió volando desde su casa en la costa este de Oregón y contrató 3 helicópteros de la empresa Carson Helicopters, con sede en Merlin, para unirse a la búsqueda. Sus decididas acciones desempeñarían posteriormente un papel fundamental. El avance se produjo el 2 de diciembre, cuando los ingenieros de Edge Wireless, Eric Fuqua y Noah Paxi, actuando por iniciativa propia, analizaron los registros de las torres de telefonía móvil. Descubrieron que el teléfono de la familia Kim había enviado una señal automática a la torre de Wolf Creek el 26 de noviembre a la 01:30. Esto permitió reducir la zona de búsqueda al área de Bear Camp Road, pero el uso de estos datos se retrasó debido a obstáculos burocráticos y leyes de confidencialidad. Para el 3 de diciembre, la operación de búsqueda se había ampliado considerablemente. Más de 80 voluntarios, entre ellos cazadores y guardabosques locales, se unieron a los equipos de rescate profesionales. La Guardia Nacional de Oregón envió un helicóptero equipado con cámaras térmicas. Helicópteros privados, contratados por Spencer Kim, peinaron metódicamente la zona alrededor del cañón Big Windy Creek. John Raicor, un empresario local y piloto de Central Point, conocía la zona mejor que la mayoría. El 4 de diciembre, guiado por su intuición y su conocimiento del terreno, despegó con su helicóptero. Raicor decidió inspeccionar no solo la carretera principal de Bear Camp, sino también los numerosos ramales que rara vez se utilizaban, incluso en verano. Ahí radicaba su ventaja. No pensaba como un rescatista, sino como un lugareño que conocía cada recoveco de las montañas.
Seguí las huellas de oso, que son redondas, y de repente vi estas huellas largas y delgadas, recordó Raykor más tarde. A solo 3 metros del suelo, pudo distinguir el dibujo de la banda de rodadura en la nieve. Las huellas, presumiblemente dejadas por James Kim, permitieron al piloto determinar la dirección de la búsqueda. Entonces ocurrió lo que la policía del estado de Oregón calificó de milagro. Raykor vio a una mujer agitando un paraguas rosa y saltando arriba y abajo con unos niños cerca. Aunque su helicóptero no podía aterrizar, poco después el helicóptero Crommen S-61 lanzó un kit de supervivencia y otro piloto pudo aterrizar a 200 metros del SAB de la familia Kim. Media hora más tarde, Katie y las niñas aterrizaron en el aeropuerto de Grants Pass, en Merlin, poniendo fin a 9 días de lucha por la supervivencia. Pero la alegría por el rescate se vio empañada por la ausencia de James. Katie, que en un principio pensó que su rescate había sido organizado por su marido, se horrorizó al saber que no lo habían encontrado. Ahora, la búsqueda se centró exclusivamente en James Kim. Katie proporcionó información valiosa sobre su posible ruta y hora de partida. Los rescatistas encontraron rastros que conducían desde un camino forestal hasta Big Windy Creek. Los restos de ropa en las ramas de los árboles confirmaban que James había dejado marcas intencionadamente, tal vez para encontrar el camino de vuelta o para ayudar a los rescatistas. Al amanecer del 5 de diciembre, unos 100 rescatistas de 7 condados, 2 agencias federales y la Policía Estatal de Oregón peinaron metódicamente el cañón. Los equipos de búsqueda de Eugene y el condado de Lane descendieron al desfiladero, siguiendo las marcas de James. Los fragmentos de mapa y ropa encontrados confirmaron la dirección en la que se había dirigido. Los helicópteros contratados por Spencer Kim lanzaron paquetes con comida y mantas al cañón, con la esperanza de que James aún estuviera vivo. Sus esfuerzos eran desesperados, pero sinceros. Nadie que participaba en la búsqueda quería darse por vencido. El 6 de diciembre de 2006, a las 12:03, el piloto de Carson Helicopters avistó el cuerpo de James en Big Windy Creek, a 1 kilómetro de la confluencia del arroyo con el río Rogue. James yacía boca arriba en el agua helada, a 1 metro de profundidad. Los rescatistas del SWAT del condado de Jackson confirmaron su muerte. La autopsia posterior determinó que James murió de hipotermia aproximadamente 2 días después de abandonar el vehículo. El ayudante del sheriff del condado de Josephine, Brian Anderson, no pudo terminar la rueda de prensa y rompió a llorar al anunciar la muerte de James. Su reacción reflejó los sentimientos de todo el equipo de rescate, que en poco tiempo había llegado a sentir un profundo respeto por el hombre que se había sacrificado para salvar a su familia. El rescate de Katie y sus hijas y el posterior hallazgo del cuerpo de James pusieron fin al aspecto físico de la tragedia, pero sus consecuencias psicológicas y sociales apenas comenzaban a manifestarse. La comunidad tecnológica, en la que James era una figura destacada, reaccionó creando un fondo conmemorativo para apoyar a sus hijas. Kenneth puso en marcha un libro de visitas en línea, en el que unas 2.000 personas dejaron sus condolencias y palabras de apoyo. La historia de la familia Kim rápidamente adquirió dimensión nacional, convirtiéndose en una de las noticias más comentadas de 2006. CNN, ABC News, NBC y otras grandes cadenas de televisión emitieron actualizaciones diarias sobre la búsqueda y, posteriormente, reportajes fúnebres sobre la muerte de James. Publicaciones locales, como The Oregonian y Mail Tribune, publicaron artículos detallados, incluyendo entrevistas con los equipos de rescate y análisis de lo que había salido mal. La reacción del público ante la tragedia se tradujo en una ola de críticas hacia las organizaciones responsables de la seguridad vial y las operaciones de búsqueda y rescate. Spencer Kim, en un artículo publicado en el Washington Post el 6 de enero de 2007, señaló una serie de problemas sistémicos. La barrera de la carretera no estaba cerrada. El uso tardío de los datos de telefonía móvil
y la falta de un mando único durante los primeros días de la búsqueda. La senadora de California, Dianne Feinstein, envió una carta al ministro del Interior, Dirk Kempthorne, exigiendo una investigación del incidente de la barrera. La investigación de la Oficina de Gestión de Tierras reveló que 3 empleados conocían el problema, pero no tomaron medidas. Sin embargo, incluso con un trabajo impecable de los servicios de rescate, los resultados podrían haber sido los mismos. La dura realidad de las montañas en invierno no dejaba margen para el error. El funeral en memoria de James Kim se celebró el 18 de febrero de 2007 en el Golden Gate Park y reunió a cientos de personas, muchas de las cuales nunca lo habían conocido personalmente, pero que se sintieron conmovidas por su sacrificio. La experiencia vivida por la familia Kim dio lugar a cambios significativos en el sistema de seguridad vial y en los procedimientos de búsqueda y rescate de la región. Se instalaron nuevas señales de advertencia en Bear Camp Road y en las carreteras adyacentes. John Raker instaló personalmente una señal de color rojo brillante en Gallis Access Road con la inscripción «Peligro, carretera remota más adelante, puede quedarse atascado y morir». Un logro aún más significativo fue la creación de California Oregon Regional Search and Rescue, CORSAR, que unió a 8 condados para realizar entrenamientos y operaciones conjuntas. La coordinadora de las operaciones de rescate, Sarah Rubrecht, señaló: «Los servicios de búsqueda y rescate han mejorado 1 millón de veces con respecto a 2006 gracias a las relaciones, el intercambio de recursos y la formación cruzada». La legislación de Oregón se modificó para facilitar el acceso a los datos de las tarjetas de crédito y los teléfonos en situaciones de emergencia. La policía del estado de Oregón mejoró los protocolos para rastrear rápidamente las señales de los teléfonos móviles, y los ingenieros de las empresas de telecomunicaciones comenzaron a formar a los equipos de rescate en la interpretación de estos datos. La vida de Katie y sus hijas tras la tragedia se convirtió en un ejemplo de la fortaleza del espíritu humano. En 2016, la familia se mudó a la zona de Portland, haciendo realidad el sueño que Katie y James habían compartido durante aquel fatídico viaje. Penélope, que entonces tenía 13 años, y Sabine, de 10, crecieron como niñas normales y sanas, aunque, según amigos de la familia, echaban mucho de menos a su padre. En diciembre de 2009, Katie y sus hijas aparecieron por sorpresa en la cena de Navidad de Josephine County Search and Rescue para dar las gracias a las personas que les habían salvado la vida. Esto ocurrió poco después de que visitara con Raker y Sarah Rubrecht el lugar de la tragedia, donde 3 años antes había amamantado a sus hijas para mantenerlas con vida y donde la familia había quemado neumáticos para calentarse después de que se acabara la gasolina del coche. Las lesiones físicas se curaron, pero las cicatrices emocionales permanecieron. En una rara entrevista con el programa 20 for 20 en 2011, Katie admitió que luchaba contra el sentimiento de culpa por las decisiones que tomó en la carretera, pero que se había centrado en criar a sus hijas. «Tengo que ser fuerte, dependen de mí», dijo. La tragedia de la familia Kim no es solo una historia sobre los peligros de las carreteras en invierno o los errores de navegación. Es un recordatorio de que, en la era de los teléfonos inteligentes y el GPS, todavía es posible perderse en la naturaleza salvaje, verse abrumado por sus fuerzas, y que no existe un remedio infalible contra los errores humanos y la falta de suerte. Pero, sobre todo, es una historia sobre el poder del amor paterno y el sacrificio. James Kim, agotado por el hambre, el frío y el cansancio, recorrió 25 kilómetros a través de un terreno intransitable para intentar salvar a su familia. Katie Kim, sola con 2 niños pequeños, dio lo último de sí para mantenerlos con vida. En las montañas de Oregón hay ahora señales que advierten a los viajeros de los peligros de Bear Camp Road, pero el monumento más elocuente a James Kim siguen siendo sus hijas, que crecieron gracias a su último acto de amor, y los cambios en el sistema de rescate, que posiblemente hayan salvado desde entonces decenas de vidas.
La tragedia de la familia Kim nos obliga a hacernos preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de James? ¿Te habrías quedado en el coche esperando a que te rescataran? ¿O habrías arriesgado todo por una remota posibilidad de encontrar ayuda? ¿Podemos juzgar las decisiones de personas que se encontraban al borde de la supervivencia desde la comodidad de nuestros hogares? ¿Y si el verdadero peligro no se esconde en las montañas nevadas, ni en la ausencia de barreras, sino en nuestra propia arrogancia? En lo fácil que confiamos en los mapas de papel o en los navegadores electrónicos, olvidando que la tecnología es solo una herramienta que puede fallar. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios. Cada tragedia puede ser una lección si encontramos el tiempo para reflexionar sobre ella. Suscríbete al canal para no perderte los nuevos vídeos. Cuídate y hasta la próxima.